Buenos días a todos y bienvenidos a este primer webinar del ciclo que inauguramos hoy bajo ese sugerente título de Tecnologías que ayudan a cambiar el mundo. Y que va a ser la primera de una de las series de sesiones dedicadas a tecnologías disruptivas, esas tecnologías que son la base de la transformación digital, de la transformación empresarial, pero también, sin duda, que serán una parte de la transformación en nuestra manera de vivir. Esperemos que no lo sea en nuestra manera de sentir. Este ciclo está organizado por Madrid Network, por la Red de Innovación de la Comunidad de Madrid, por Moneyok, que es esa firma de consultoría internacional experta en asesoramiento en incentivos fiscales y especializado sobre todo en esa figura del IP Box, Patent Box, que es el incentivo ahora mismo fiscal más potente, con una reducción del 60% en el impuesto a sociedades y aún muy poco conocido en España. Y también por Spanish Startup, que es una de las mayores redes de emprendedores y startup y que ayuda a conectar entre sí a los diferentes agentes de todo lo que es el ecosistema emprendedor. Y contamos, por supuesto, con una serie de colaboradores y de panelistas de lujo a los que presentaré en un momento. Sin duda, esta década será el tiempo de aterrizar algunas de las grandes tecnologías que hemos ido viendo en los últimos años y que serán la base del crecimiento económico. El objetivo de este ciclo es recorrer algunas de ellas y hemos querido empezar por inteligencia artificial. Sin duda, las posibilidades de la inteligencia artificial son inmensas en ámbitos tan dispares como pueden ser la salud o la seguridad ciudadana, la industria, entre otros muchos. Es una de las tecnologías probablemente más desarrolladas en la actualidad, pero aún nos queda mucho por ver. Es una implementación que estará muy unida a la robótica y de la que vamos a aprender mucho esta mañana. Como ejemplo de la importancia de esta tecnología, no solamente es la expectación que demuestra esta convocatoria, casi 300 personas inscritas, sino también el plan que ha anunciado el Gobierno, la estrategia ENIA, para incorporar una inversión pública de 600 millones para que la inteligencia artificial esté dentro de los procesos de las empresas. Luego hablaremos también un poco de esta inversión de 600 millones. Pero ya, sin más dilación, voy a presentar a nuestro auténtico panel de lujo de esta mañana, a los que hemos venido a escuchar. Contamos con Alicia Troncoso, catedrática de Inteligencia Artificial de la Universidad Pablo Olavide y vicepresidenta de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial. Buenos días, Alicia, bienvenida, gracias. Buenos días, muchas gracias. Esteban Granero, conocido por muchos, futbolista, hombre de balón, futbolista profesional con más de una década de trayectoria en la primera división, 500 partidos oficiales, pero además es fundador de distintas iniciativas en el deporte profesional e industria. Entre ellas destaca Holocip, empresa pionera que opera como departamento de inteligencia artificial. Fue premiada en 2018 por el CSIC, también ha sido reconocida por la Comunidad de Madrid como una empresa de alta intensidad innovadora con la especialización de inteligencia artificial. Así que muchas gracias, Esteban, también por estar aquí. Sabemos que tu tiempo es como el de todos, limitado, pero gracias por el esfuerzo. Buenos días. Buenos días y muchas gracias a vosotros por la invitación. Felipe García, viejo rockero de la inteligencia artificial y de Internet, es un escritor aficionado y conferenciante entusiasta. Su pasión es aprender y compartir lo aprendido, cosa que te agradecemos. Que lo lleva haciendo ya 35 años y comenzó su carrera en informática en 1986. Y desde 2011, cuando fundó Knowledge, dirige un ecosistema de startup con el mayor número de máquinas trabajando en el nodo más avanzado de inteligencia artificial colectiva. Bienvenido, Felipe, y buenos días. Muchísimas gracias. Es Nodel, recuerda. Okay. Muy bien, muchas gracias. Fernando Guerrero, CEO de Nous Intelligence. Nous proporciona servicios de alto valor añadido basados en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, entre ellos el diseño y desarrollo de motores de inteligencia artificial. Buenos días, Fernando, y también encantada de tenerte aquí. Buenos días, Gemma, encantado de estar entre vosotros. Jesús Cardeñosa, ingeniero aeronáutico, fundador del primer grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid y actual director del mismo, director de la Cátedra UNESCO en Tecnologías Lingüísticas, fundador de la empresa spin-off Dale Software,
más de 100 artículos científicos producidos en revistas y congresos internacionales. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días a todos. La verdad es que los currículum de todos los tengo que leer ahí deprisa porque es que son inmensos. David Puentes. David lleva más de 18 años de experiencia en consultoría, en desarrollo de unidades de negocio. Es experto en la gestión de proyectos en el ámbito de financiación y optimización de costes en muchos sectores. Es una de las personas que más sabe de IP Box en España y que luego también nos hablará, no estará en la mesa redonda, pero sí nos hablará luego de cómo monetizar también con el incentivo fiscal del IP Box las inversiones en inteligencia artificial. Él ahora mismo es la cara de Moneyok en España. Buenos días, David. Hola, buenos días, Gemma. Muchas gracias y un placer compartir el evento con este lujo de personas. Ellos son uno de los hacedores de estos encuentros. Y para también, por último, pero no menos importante, para cerrar como un broche de lujo, va a estar Daniel Hidalgo, responsable de la práctica de salud y servicio público dentro de Accenture, que aunque no participará, sí luego nos hará, como os he dicho, un cierre con una ponencia sobre sistemas inteligentes a escala. Así que bienvenido, Daniel, también por estar aquí esta mañana y por hacernos ese cierre y poner la guinda al pastel de esta mañana. Muchas gracias, un placer, como no podría ser de otra manera, de estar con vosotros. Pues ya de forma rápida empezamos con la mesa redonda. Vamos a dar paso a Alicia. Alicia ha sido galardonada el mes pasado con el premio Mujer STEM en la segunda edición de Premios Roma, Universidad, Mujer y Empresa, que reconocen el talento de mujeres en distintos ámbitos, empresarial, académico o social. Así que enhorabuena, Alicia, porque hay todavía pocas mujeres en este mundo STEM. Y bueno, empiezo contigo la primera pregunta. ¿Cuál es la situación de la mujer en el mundo de la inteligencia artificial? Bueno, la mujer ahora mismo es prácticamente inexistente en el mundo de la inteligencia artificial, porque básicamente la inteligencia artificial se nutre de las disciplinas STEM, la ciencia, la ingeniería, la tecnología y las matemáticas, y en estas disciplinas pues prácticamente la mujer representa un porcentaje bastante pequeño. De hecho, pues las mujeres en el sector tecnológico pues representan un 10%. Y en la ciencia tienen una cuota de representación un poquito más amplia y representan un 30% aproximadamente. Entonces es muy importante pues que podamos revertir esta situación entre todos, ¿no? Entre hombres y mujeres, pues para que esta situación en un futuro próximo pueda cambiar, puesto que ya sabemos que hoy en día un número muy importante de puestos de trabajo en el futuro, puestos de trabajo que quizás ni existen, pues van a estar relacionados con las TIC. Entonces es muy importante que las mujeres también estén ahí pues en igualdad de oportunidades y sobre todo teniendo en cuenta que las empresas hoy en día pues demandan un número de puestos de trabajo relacionados con las TIC que son muchísimo mayor al número de personas que egresan de estas titulaciones, con lo cual es importante fomentar pues que tanto las mujeres como los hombres pues se animen a estudiar este tipo de carreras, y para eso, bueno, pues un paso importante el reconocimiento de premios, como se hizo en los premios Roma en distintas categorías a mujeres, ¿no? Digamos que pueden ser referentes para niñas y adolescentes, porque es muy importante. Para poder ser, necesitas ver modelos, ¿no? que puedan ser referentes. No se puede ser lo que no se ve o lo que no existe. Y después también hay iniciativas que están en marcha, que pueden ser muy importantes para cambiar y revertir esta situación, como es incorporar la disciplina de informática como una asignatura reglada más, como otra cualquier asignatura en los colegios, para que los adolescentes tengan un conocimiento de la informática que a día de hoy no tienen, y que eso pues les anime también a elegir este tipo de carreras para desarrollar su futuro profesional. Bueno, sin duda tenemos un referente. Tú ya eres la vicepresidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial y nos decías una iniciativa. No sé si hay alguna otra iniciativa que estéis fomentando desde vuestra asociación en esta línea.
Pues bueno, la asociación AEPIA, ¿no?, que son las siglas de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial, es una asociación que se creó en los años 80, en el año 83, que la inteligencia artificial ya viene de lejos, aunque se haya, digamos, democratizado en estos últimos años. Y bueno, es una asociación que tiene más de 600 socios ahora mismo, y también tiene la modalidad de socio institucional para las empresas. También hay algunas empresas que son socias de la asociación de AEPIA. Y bueno, ahora mismo pues tenemos iniciativas importantes. Por ejemplo, formamos parte del Consejo Consultivo para la Transformación Digital, que depende del Ministerio de Economía ahora mismo, y participamos ahí para elaborar pues, los planes de resiliencia que se han publicado hace poco. Y después también tenemos iniciativas en torno a la formación, a la investigación y con las empresas. La formación, que es una pata bastante importante y que debe de tener su peso para conseguir que tengamos perfiles de este tipo que puedan ir a las empresas y que son perfiles muy demandados por las empresas. Pues tenemos ahora mismo un máster en inteligencia artificial que se imparte en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que es un máster oficial, y una escuela de verano, todo esto enfocado a la formación de las personas, tanto las que quieren iniciarse en inteligencia artificial como las que quieren reciclarse y estar formados, digamos, de forma continua y permanente, ¿no? En torno a investigación, pues tenemos, digamos, dos productos. Es una revista internacional que sacamos 4 números al año, donde se publican las novedades y más importantes y los avances en inteligencia artificial que los grupos de investigación realizan, y un congreso que se realiza cada 2 años, donde se cuenta, digamos, también los avances de los grupos de investigación, en mayor parte españoles, y se reúnen pues 2 veces al año. Y después con las empresas fomentamos todo tipo de jornadas y actividades de networking, y también pues colaboramos con las empresas en proyectos, en convocatorias competitivas de algunos organismos como el CEDETI, y a través de contratos de las empresas que subcontratan a grupos de investigación a la universidad como organismos públicos de investigación, como OPI. Y bueno, colaboramos y cooperamos en todo lo que pueda aportar valor a la sociedad en relación a la inteligencia artificial. Pues sin duda que puede servir de ayuda también para empresas a la hora de implantar estas tecnologías, de saber un poco más. Vamos con Esteban. Ese híbrido de jugador de fútbol y apostar por la inteligencia artificial, que resulta un poco extraño, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que te atrajo a ti de la inteligencia artificial? ¿Cuál es la importancia de la implementación en los proyectos de emprendimiento y escalado de startup? Cuéntanos un poco tu trayectoria del balón a la inteligencia artificial. Gracias, Gemma. Pues bueno, tuve la suerte de conectar con personas que tienen esa capacidad y que llevan esa trayectoria involucradas en la inteligencia artificial, que hoy en día son mis socios en Holocid, y que, bueno, uno de ellos, Pedro Larrañaga, fue premiado precisamente por la EPIA hace un par de años, en 2018, y la otra, mi otra socia, Concha Bierza, también catedrática en la UPM, pues reivindicando, como no puede ser de otra manera, y yo también suscribo el mensaje de Alicia, el papel de la mujer en los aspectos técnicos, también como padre de 2 hijas, pues apostando por donar fuerzas en la formación, sobre todo de las mujeres, hacia esta formación más técnica, ¿no? Ingenierías, etcétera. Entonces, pues mi historia va vinculada a entender que dentro de la inteligencia artificial pues se pueden mejorar procesos que identificamos en el mundo del deporte, todos los procesos relacionados con datos, y de esa manera pues empezamos a investigar y ver cómo realmente podíamos trasladar
podíamos contestar mediante la inteligencia artificial las preguntas que se hacían los componentes o los clientes que podríamos tener en el mundo del deporte, clubes de fútbol, instituciones y demás. La capacidad que tiene la inteligencia artificial de automatizar ese método científico, de generar conocimiento de forma tan rápida y con tanta capacidad y con objetividad sobre todo, ¿no? Y que ese conocimiento nos permita hacer predicciones y que esas predicciones nos permitan reducir la incertidumbre sobre decisiones que tenemos que tomar, pues en el deporte, donde se toman decisiones permanentemente y es tan importante el valor diferencial de esas decisiones, pues la inteligencia artificial pensaba en su momento y pienso hoy en día que tiene mucho que decir. Ese fue mi camino hacia la implementación la importancia que tiene el emprendimiento, pues podemos hablar de la transversalidad de la inteligencia artificial, que seguro que van a hablar con más rigor todos mis compañeros de la mesa redonda, pero desde mi punto de vista, en el momento en el que estamos, la inteligencia artificial para todas las startups y nuevas empresas, pues añade un margen de competitividad muy grande, ¿no? Nos estamos encontrando nosotros como proveedores de servicios, no solamente en deporte, sino también en industria, que las startups apuestan cada vez más por invertir el dinero que van consiguiendo en evolucionar tecnológicamente, en implantar modelos de inteligencia artificial y que para ello tiran de empresas especializadas como puede ser la nuestra en nuestro caso. Y apuntabas lo de conocer para predecir y poder tomar las soluciones mucho más acertadas. Seguimos, Fernando, después de escuchar a Esteban en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial en proyectos de emprendimiento y como CEO de Nous, que desarrolláis motores de inteligencia que resuelven problemas complejos de amplios sectores, ¿cuál es la mayor barrera que se encuentra para la adopción de la inteligencia artificial en las organizaciones? ¿Cuál es la mayor barrera que existe hoy día? Muchas gracias, Gemma. Pues si tuviera que apuntar una barrera fundamental, yo diría que serían las falsas expectativas que tiene la tecnología, ¿no? A veces la mayoría de las personas piensan que esto es como una magia, que viene de pronto, es el HAL de Odisea del Espacio 2000, de que de pronto viene alguien que tú le preguntas y él hace cosas sin saber por qué, y no sabes muy bien hasta qué punto esas decisiones van a ir a tu favor o en tu contra, ¿no? La realidad es mucho más pragmática y la verdad es que empresas como la nuestra, por ejemplo, se enfocan en resolver problemas muy concretos y además problemas muy concretos que van a ayudar a las personas que tienen que utilizar la tecnología. Van a hacer que su trabajo sea más eficaz y que sea más relajado también, porque hay muchos aspectos del día a día que generan incertidumbre en el trabajador y que tecnologías como la nuestra y como las que generan algunos de los panelistas de acá, lo que hacen precisamente es ayudar a reducir ese nivel de incertidumbre y que el trabajo se pueda hacer mejor. Por otro lado, hay una cierta, por ese mismo motivo, hay una cierta sentimiento de amenaza, ¿no? De que estas tecnologías van a reemplazarme a mí, con lo cual el trabajador va a dejar de ser necesario, se va a convertir en un elemento obsoleto. Y eso realmente, pues tampoco es así, porque la mayoría de las tecnologías, al menos las que nosotros desarrollamos en Nous, van a potenciar el trabajo del empleado. La idea es que pueda ser capaz de hacer más con menos esfuerzo, haciendo un trabajo de mayor calidad y logrando que la empresa para la que trabaje pueda ser más productiva y pueda dar un mejor servicio a sus clientes. Pero además, incluso aunque haya ciertos trabajos repetitivos y rutinarios que se puedan eliminar por estas tecnologías, se generan otros. Estaba comentando antes Alicia, por ejemplo, la cantidad de demanda que hay ahora mismo para profesionales de la tecnología. Ya no solamente informáticos, es un boom ahora mismo de profesionales de licenciados, bueno, de graduados en matemáticas, por ejemplo, y en estadística. Es increíble una demanda en puestos, en tipos de formación que hace unas pocas décadas solamente tenía una salida posible en la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Y en cambio ahora las empresas de todo tipo se están rifando este tipo de profesionales. Por otro lado, hay otra barrera también muy importante, que es la inercia. Y diría una inercia por seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho. Y esto es una barrera común a cualquier proceso de digitalización. A veces se piensa que se está digitalizando una empresa o que se está utilizando inteligencia artificial de algún modo, simplemente porque aquello que antes hacíamos con papel y lápiz, ahora lo hacemos con una hoja Excel
o con un programa informático. Y no es así. Lo que tenemos que hacer realmente es, gracias a la tecnología, ayudar a repensar desde el principio por qué hacemos lo que hacemos, para que podamos servir, gracias a la tecnología, a nuestros clientes, a nuestros ciudadanos, de la forma mejor posible. Y eso lleva a cambiar incluso las leyes. El otro día estaban comentando, por ejemplo, el proceso electoral estadounidense y comentaban que, claro, es un anacronismo ahora mismo que haya que esperar pues 3 semanas para que se certifiquen unas actas de los electores, que luego haya que esperar otras 2 semanas para que esas actas puedan llegar al Congreso, para que luego además haya que esperar otras 3 semanas más para firmar. ¿Pero por qué? Porque todo ese proceso se diseñó en tiempos que había que entregar las actas manualmente y había que ir con caballos y carros. Y claro, recorrer cientos de kilómetros o miles de kilómetros a caballo, pues llevaba su tiempo. Pues eso mismo seguimos heredándolo en España y seguimos todavía en la mayoría de los países, normas anacrónicas que están basadas en criterios completamente distintos, en un mundo completamente distinto, en el cual no existían estos recursos tecnológicos. Y ya por último, el talento. Alicia estaba también apuntando algo en esto. Tenemos un problema de talento, de disponibilidad de talento. Y si resolviéramos el problema de esa mala percepción de la tecnología por parte de las niñas, quizá pudiéramos cubrir ese yacimiento de talento. Porque nos falta, digamos, ese 40-30% de la población que son mujeres, pero que no quieren meterse en tecnología, y eso es fundamental para que podamos seguir trabajando. Gracias, Fernando. Has aportado ahí muchas cosas, las inercias de las empresas, pero también has dicho otra cosa, lo de las amenazas, que nos vayan a quitar los puestos de trabajo. Felipe, ¿crees que existe un temor real en el mundo empresarial y en la sociedad en general a introducir la inteligencia artificial? Cuando escuchamos aquello, eso de cuál será tu trabajo cuando las máquinas te sustituyan, ¿no? Dinos un poco esto, ¿cómo será el trabajo cuando la inteligencia artificial esté ahí? ¿Lo complementará, lo sustituirá o nos dejará irnos de vacaciones? Gracias, Gemma. Pues la verdad es que me encanta escuchar a Fernando porque la realidad es que el mayor problema que tengo es educar a las personas y a los directivos en cómo será su trabajo. De hecho, tenemos un taller que se llama ¿Cómo será tu trabajo cuando los robots hagan tu trabajo? Porque, ¿sabes, Gemma? Una de las startups que más tiempo llevamos, con la que empezamos, que es del mundo audiovisual, ¿sabes cuántas personas trabajan después de haber invertido 6 millones de euros? No me asustes, no me digas que ninguna. Una. ¿Y a que no sabes lo que hace? Bueno, te cuento una anécdota que oí hace poco. Dice, las industrias del futuro van a tener máquinas, un perro y una persona. Dices tú, las máquinas para trabajar, el perro para cuidar de las máquinas y el hombre para dar de comer al perro. Espero pues que no eso, algo así, porque lo que hace es ver pelis y hace memes, que es lo que le gusta. Entonces, claro, nosotros hemos robotizado y claro, ahora cada startup, ya tenemos 8 y vamos a incrementar ahora varias nuevas y una aceleradora en deportes. Esteban, ya te contaré. Y entonces, claro, esta persona, después de haber robotizado el 100% de que sabemos de qué van las películas, lo convertimos en conocimiento, lo transformamos con nuestra inteligencia colectiva y al final vende y hace todo menos ver pelis y opinar de las pelis. Entonces lo divertido es hacer memes y ver pelis. Y entonces, claro, cuando llego a una empresa, por muy pequeña o grande que sea, lo que tengo que explicar a la gente es que no se trata de trabajar 16 horas al día. ¿De acuerdo? Entonces lo importante es trabajar poco y trabajar en lo que nos gusta, que es lo que realmente aportamos los seres humanos. Entonces ese es el reto fundamental y es que a pesar de que estamos en una inteligencia artificial muy embrionaria y queda mucho por hacer, pero ya se pueden ir facilitando, como decía Fernando, el trabajo arduo y el que no nos gusta a nadie, para que vayamos haciendo lo que nos gusta, la creatividad, la parte emocional, que todavía queda mucho para que la inteligencia artificial la pueda ejecutar. Nos escriben también desde Palma de Mallorca, tenemos gente conectada en Latinoamérica. Bueno, decías que es algo embrionario y ese mundo idílico que nos presentas, que vamos a trabajar en lo que queremos y poco. Está bien, está bien. Para expectativas de 2021 nos lo pedimos para el año nuevo. Pero aunque se piense que es algo novedoso, la inteligencia, lleva hablando de inteligencia artificial muchos años. Jesús,
¿Qué ha pasado para que sea ahora cuando empecemos a utilizarla? ¿Qué cambio hemos vivido para que ahora tenga mayor protagonismo? Y lo más importante, ¿tiene la inteligencia artificial todo lo que nos dicen que va a tener ese mundo idílico? Bueno, vamos a ver, es que la inteligencia artificial existe hace mucho tiempo. Y de hecho, yo a esta situación de ahora, de estos últimos años, la llamo la cuarta oleada, ¿no? La inteligencia artificial nace con ese nombre en el año 56 del siglo pasado y hubo una primera oleada de entusiasmo y de prometer lo increíble ya por los años 60 del siglo pasado. Después vino la decepción. Efectivamente, el mercado y la realidad de las vidas no respondió a lo que se prometió. Así que tuvo un bajón fuerte. Luego vino una segunda oleada, que fue allá por los años 80. Lo mismo, en la actividad que tengo yo ahora, sobre todo, que es el procesamiento del lenguaje natural, yo recuerdo que en aquella época se prometía que para el año 2000 todo lo que era el PLN, el procesamiento del lenguaje natural, permitiría la traducción automática de altísima calidad, el entendimiento de lo escrito, etcétera, etcétera, y tal. Y vino de nuevo una decepción, ya esa fue la segunda, ¿no? Después de la decepción y el bajón a nivel de mercado, incluso había propuestas oficiales de proyectos que no podías poner inteligencia artificial, porque si se te ocurría poner eso, ya estaban hablando los de siempre de lo que habían prometido antes, ¿no? Vino una tercera oleada, que fue en los comienzos de este siglo, allá por el año 2000 aproximadamente, ¿no? Pasó 3/4 de lo mismo. Estamos en la cuarta. Para mí, con la perspectiva que tengo, que he conocido la mitad de la segunda, la tercera plenamente y ahora esta, para mí es una incógnita, porque de nuevo yo oigo cosas que me alucinan. O sea, se prometen unas cosas y se dicen unas cosas que es que yo me quedo estupefacto. Digo, bueno, está claro que el que dice esto no está trabajando en esto. Entonces, bueno, hace un par de años, no recuerdo si un par o 3, porque con esto del año 20 no sé si me lo han sisado o no, ¿no? Precisamente ahí en Madrid Network tuvimos una presentación de un ponente norteamericano, Mike Dillinger, que fue presidente de la Asociación Norteamericana de Traducción Automática, y estuvo contándonos cómo estaba el estado actual de todas las tecnologías de lenguaje. En aquel momento habló sobre todo de lenguaje, ¿no? Y entonces alguien le preguntó desde el público que qué opinaba en conjunto de esta naciente euforia de la inteligencia artificial. Y como lo comentaba antes con Felipe, se podría resumir en un M², marketing y mentiras. Cuidado, yo estoy expectante. Yo creo que se está prometiendo unas cosas y unas expectativas muy poco concretas, porque una cosa es decir que esto va a servir para mejorarnos la vida y hacer de todo y tal, y luego también veo otra cosa, un déficit clarísimo de profesionales en ese sentido, como ha mencionado Alicia, hay un máster en la Menéndez Pelayo, hay otro máster de inteligencia artificial en la Politécnica de Madrid, alguna otra universidad también, pero hay una realidad palmaria. Con todo lo que se habla de inteligencia artificial, el número de profesionales de la inteligencia artificial hoy, por ejemplo, en España, es bajísimo. Es decir, yo no sé muy bien cómo se van a conseguir desarrollar todas las cosas que se están hablando, que se dice que se van a hacer. De todas formas, yo tampoco oigo cosas concretas, en general, ¿no? Me refiero a nivel de la bulla general de la inteligencia artificial. Yo ahí soy prudente. Es que el haber visto oleadas antes también me lleva a pensar qué pasará con esta cuarta. Yo, de todas formas, hay un puesto muy típico en las empresas ahora, que es el director de innovación o de transformación digital, que yo no me gustaría estar en su puesto, porque claro, le sueltan a una persona que tiene que idear el cómo hacer la transformación completa de todos los procesos de una empresa, cuando a lo mejor la empresa tampoco tiene tan bien organizados los procesos, con lo cual el tratamiento de los mismos con inteligencia artificial requiere un análisis más profundo y a lo mejor cambios a nivel de la propia empresa. Entonces, bueno, yo en eso me gusta, tomo una posición de un poco de prudencia. Yo creo que Felipe me entiende bien, conoce muy bien, hemos sido muy paralelos en nuestra historia personal dentro de este mundillo y creo que... ¿Sí? ¿Se ha quedado el sonido de Jesús? ¿Sí?
¿Sí? Sí, termina, que se ha quedado un segundo. No, he terminado. Vale. Sí, sin duda prudencia, sentido común, yo creo que las empresas españolas sí lo aplican, pero está bien porque esta mesa al final lo que se trata es de poner diferentes puntos de vista. Te pregunto sobre la inteligencia artificial colectiva como nueva tendencia. Háblanos un poco de esto. Claro, me gusta compartir con Jesús porque yo era becario en los años 80, con lo cual somos coetáneos de la inteligencia artificial en la ESA. Y claro, como bien preguntas, la inteligencia colectiva, Jesús bien sabe que hay 4 oleadas, pues queda una quinta, que es la inteligencia colectiva. Nosotros llevamos 9 años y muchos millones invertidos y todo es colectivo. Entonces yo creo que la inteligencia colectiva, que mi matemático brillante la define como lo que vosotros sabéis que yo no sé y lo que yo sé que vosotros no sabéis, es muy potente. Entonces, claro, nosotros en ese supernodo de inteligencia colectiva yo opino que en algún momento todas las inteligencias artificiales tienen que ser colectivas, ¿no? Entonces nosotros ya vamos aprendiendo mucho de cómo hacer esto y sobre todo en estos 10 años casi, que vamos a hacer en abril, hemos ido añadiendo modulitos para hacer más inteligente y más eficiente y más humana, como decía antes también Jesús y Fernando, hay que hacer humana esta inteligencia artificial y tenemos cosas muy bonitas como, por ejemplo, la inteligencia artificial colectiva requiere de un motor de ética. ¿Por qué? Porque sin ese motor de ética tú no haces lo mismo con unos amigos que con otros. Por ejemplo, cuando yo no me gusta el fútbol, ¿vale? Aunque he sido muy futbolero, pero ya no soy nada futbolero, Esteban. Pero ¿qué ocurre? Que claro, como tengo amigos muy de futboleros, pues oye, por tomarme unas cervecitas con ellos, sí que veo fútbol, ¿no? Entonces, claro, eso es lo importante. Pero, por ejemplo, soy antitaurino, ¿vale? Entonces, claro, no tengo ningún amigo que me saque de casa para ver una corrida de toros. Entonces, claro, mi motor de ética no me recomienda nada que tenga que ver con el sector de toros. Pero es que es mucho más bonito porque a partir de ello, por ejemplo, mi director de psicología, claro, Jesús y yo, cuando hacíamos inteligencia artificial, pues teníamos psicólogos y hacíamos un montón de cosas con gente que eran de psicología cognitiva. Entonces yo empecé mi tesis con psicología cognitiva en la Autónoma y me dijo un día mi directora, dice, ¿te has gastado 6 millones de euros en un sistema? Y dice, ¿y la motivación? Y dije, mande, ¿qué motivación? ¿Qué hemos hecho? 6 millones de euros y un mogollón de máquinas. Y dice, sí, me dijo una frase en inglés, there is no right decision without the right motivation. Y dije, claro. Entonces mi matemático, muy bien, parió un modelo de lo que llamamos el motor de motivación, que es capaz de, en función de, claro, si, ¿verdad, Esteban? Que si tu equipo favorito juega la Champions el miércoles, pues estás hipermotivado. ¿Y hasta cuándo estás hipermotivado? Pues hasta cuando gana, pierde o empata, porque ya tu motivación cambia. Entonces eso es muy potente. Pero es que encima, cuando decíais de la parte humana de la inteligencia artificial y ética, es que hemos añadido una función muy potente, que es la función óptima del bien común. Que eso lo que trata es que no sea ni para uno ni para otro. Es decir, si yo voy a comer pizza con Jesús y él es celíaco y yo soy diabético, pues claro, no podremos tomar cosas que no está permitido, pero el sistema encuentra esa pizza que mejor podemos compartir los dos, que no será ni la que más le gusta a Jesús ni la que más me gusta a mí, pero sí con la que más disfrutamos ambos por estar juntos, ¿no? Entonces esa es importante y ahora en cuanto pase la pandemia nos iremos, no sé si a una pizza, pero a un buen restaurante, porque hace mucho que no nos vemos. Entonces, claro, eso es lo importante, hacer una inteligencia artificial colectiva que tenga múltiples variables y que con cada amigo tome, o con cada equipo de trabajo, no es lo mismo el director de recursos humanos y el de ventas y la directora de compras. Entonces esas relaciones que hemos descubierto que eran en el mundo B2C también se producen en el mundo B2B. Entonces, claro, tener que pensar que yo creo, y por terminar y no enrollarme, que me enrollo mucho, es que en el futuro, en esta quinta oleada que habla Jesús, todas las inteligencias artificiales tienen que ser colectivas, no puede ser de otra manera. Y ya que te tengo ahí, ¿cómo diferenciar una inteligencia artificial de un algoritmo? Muy bien, eso me encanta que me hagas. Perdemos un poco ahí. Me encanta que me hagan esa pregunta, ¿sabes? Porque claro,
Lo que pasa es que todo el mundo ve 4 estadísticas por ahí, figuras de inteligencia artificial. Primero confunde que todo Machine Learning es inteligencia artificial y así empezamos mal. Entonces, no. A ver, en Nodel, cuando empezamos en 2011, la primera versión era un algoritmo, ¿vale?, que no tenía nada de inteligencia artificial, pero sin embargo era Machine Learning. Era capaz de aprender. Entonces, lo que hizo mi matemático es un modelo matemático del cual luego hicimos un algoritmo y luego de ese algoritmo lo programamos, ¿vale? De hecho, está programado en Java y, curiosamente, gracias al Barcelona Supercomputing Center, hemos sido de los pocos que hemos podido paralelizar un algoritmo de este calado y puede ejecutar miles de procesos en tiempo real y tomar miles de decisiones en tiempo real. Entonces, claro, un algoritmo no es inteligencia artificial, ni toda inteligencia artificial es un algoritmo. Entonces, a partir de ahí, cuando tú añades algo que Jesús sabe muy bien y es tienes que añadir conocimiento, no solo datos. Los datos no sirven para nada, para hacer estadística. Pero la estadística, ¿quién toma las decisiones? El ser humano, no un ordenador. Entonces, lo importante es convertir esos algoritmos, dotarle de inteligencia artificial y añadirle hechos y reglas con una base de conocimiento, que es que nadie tiene. Si nuestro mayor problema es que la gente tiene sistemas de información en las empresas, no tiene bases de conocimiento como cuando teníamos en los años 80 Jesús y yo máquinas Lisp y Prolog. No tienen bases de conocimiento. Entonces, claro, como digo yo, tú aplicas redes neuronales a una base de datos y ¿dónde metes el resultado? En la base de datos. Pero no infieres nada nuevo. Tienes que tener un sistema de redes neuronales complementado con otra cosa para que las reglas y hechos de la experiencia que se ha sacado y no hagamos solo lo que yo digo, marear datos. Si es que hasta ahora lo que hacemos es marear datos. Pero ¿dónde metes el conocimiento nuevo que se genera en inteligencia artificial? Pues eso es otra historia. Y de eso, como dice Jesús, hay muy poquita gente que sepa. Entonces, lo que hay que hacer es ir introduciendo nuevos sistemas de conocimiento y bases de conocimiento con motores de reglas que Fernando y Jesús saben que hay que tener motores de inferencia capaces de tomar o recomendar a las personas de tomar decisiones por sí mismas y otra cosa, explicarlas. No puedes dejar a un directivo de una compañía que tome una decisión porque una red neuronal le ha dicho que este es negro. No, hombre, no, es que a lo mejor si hemos entrenado, como siempre digo, entrenamos una red neuronal con caras y metemos un animal, metemos un orangután, pues claro, dirá que es negro. ¿Por qué? Porque no saben qué contexto se está haciendo. Las redes neuronales, con todo el cariño del mundo, son bastante tontas. Entonces tienen que estar complementadas con otras cosas y para tomar decisiones y explicarlas necesito otros sistemas. Nosotros usamos redes neuronales, pero al final pasa por nuestro motor de inferencia que es el algoritmo de inteligencia colectiva. Entonces, claro, una vez que eso, entre 2011 y 2014 era un algoritmo. Luego entre 2014 y 2018 le metimos inteligencia artificial colectiva y luego lo que hemos hecho es añadirle sabiduría porque necesitamos poner funciones objetivo. Es muy interesante que cuando yo era becario allí, con la Carnegie Mellon, teníamos que pagar un portaaviones. Y entonces, claro, es decir, había que poner objetivos. No es lo mismo que se queme la cocina o la despensa que se queme el reactor nuclear. Habrá que priorizar y el objetivo es que no explote el reactor nuclear. Entonces, ahora nosotros estamos metiendo funciones objetivos como la del bien común para que nuestro sistema se acerque a una función objetivo. Vamos a abundar un poco más en esto. Estamos, Fernando, tras escuchar a Felipe, ¿estamos preparados para delegar el poder de decisión en los algoritmos? Ese conocimiento que él decía, ¿estamos concienciados sobre las implicaciones éticas que pueden tener los algoritmos en el uso de inteligencia artificial? ¿Estamos preparados para enseñar a las máquinas? Muy buena pregunta y de hecho lo que ha comentado Felipe justo ahora me sugiere cambiar un poco el sentido de mi respuesta. Y yo diría, ¿estamos preparados para seguir basando nuestras decisiones en las mismas personas y con los mismos criterios que se están tomando ahora mismo? Porque no tenemos por qué asumir que el hecho de que una persona tome la decisión sea mejor que el que haría un algoritmo.
Y volviendo un poco a la inteligencia colectiva que comentaba Felipe, muchos de los problemas que nosotros intentamos resolver con nuestros sistemas es precisamente capturar esa inteligencia colectiva que ya tiene la empresa, no solamente en la mente de la persona que toma las decisiones, sino en el conjunto de las personas que actúan cada día llevando a cabo las tareas que tienen que llevar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ahora mismo, por ejemplo, nosotros uno de los sistemas que tenemos es un sistema de planificación inteligente. El sistema de planificación inteligente intenta capturar la forma en la que esas personas que planifican toman sus decisiones para intentar que esas decisiones se hagan de acuerdo a los criterios y a los objetivos de la empresa y del conjunto de las personas que tienen que intervenir. Y no solamente en las preferencias personales o en la memoria o en la, vete a saber qué tipo de sesgos que pueda tener esa persona concretamente que toma las decisiones. Entre otras cosas, porque para cualquier organización el hecho de depender de esa inteligencia, digamos, personal, humana, de una persona concreta o de un grupo muy reducido de personas, supone un montón de riesgos para la empresa. Las personas, tarde o temprano, nos jubilamos. Las personas, tarde o temprano, caemos enfermas. O nos vamos a la competencia. Si la empresa no captura esa inteligencia colectiva que atesora el conjunto de sus empleados, tiene un riesgo muy grande, un riesgo de sostenibilidad futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos? Intentar eliminar esos sesgos a base de definir esas reglas de funcionamiento y esos objetivos que permiten que la inteligencia artificial ayude a tomar mejores decisiones. Un sesgo muy típico, por ejemplo, es el sesgo de género. Si los datos que estamos introduciendo en el sistema están ya sesgados de inicio, porque ya se han creado, por ejemplo, por un equipo de desarrollo que es mayoritariamente hombres, pues necesariamente entonces ese motor de inteligencia que se puede generar va a estar sesgado ya de su inicio. Y luego te puede llevar sorpresas, ¿no? Sí, Fernando, perdona que te Sí, sí. interrumpa, pero incluso no por las personas que lo programan, sino por el sesgo de los datos. De los Si propios datos, así ahora es. la Así es. sociedad ha sido mayoritariamente machista, pues si analizo históricos de 10 años, pues el resultado va a ser mayoritariamente machista. Entonces, claro, perdona que te haya interrumpido. No, por supuesto. Entonces, sí es cierto que nosotros, evidentemente, tiene que haber un control sobre lo que se hace y un control y un contraste, ¿no? Esto es lo que el motor de inteligencia artificial propone, esta es la realidad y luego al final no tiene más remedio que dejar que el sistema vaya aprendiendo de su propia ejecución, de su propia utilización. Porque eso es lo que sí va a detectar reglas que antes no eran aparentes. Hay muchas veces que las personas que toman decisiones las toman de un modo muy intuitivo, pero que realmente en su cerebro, de algún modo, su cerebro está haciendo minería de datos continuamente. Está mezclando diferentes tipos de aspectos, diferentes tipos de consideraciones para tomar decisiones. Bueno, pues eso al final se refleja de algún modo en la ejecución de todo ese tipo de decisiones, de cómo se lleva a cabo por parte de la organización. Todo lo que nosotros podamos hacer para capturar esa información, al final estamos dando más seguridad al sistema, siempre y cuando se implementen los controles correspondientes. Pero yo creo que sí, yo creo que la respuesta es sí. Debemos de estar dispuestos a delegar en las máquinas parte de esa decisión o al menos parte ¿cómo diría?, de ir generando suficiente base como para que tomemos nosotros las decisiones. Porque la realidad es que estamos fiándonos de personas humanas que todos tenemos nuestras limitaciones, todos tenemos nuestros sesgos y al final no necesariamente tomamos mejores decisiones simplemente por nuestros propios medios. Pues gracias, Fernando. Hablábamos de los datos, hablábamos del sesgo de los datos. Esteban, ¿cuál es para ti el valor del dato como cultura empresarial? Y luego nos pregunta también una pregunta de Jesús de Mora que dice, ¿analizáis también los movimientos de los deportistas? Vale, voy a contestar primero a la pregunta de la audiencia. Si se refiere así desde un punto de vista biomecánico, analizamos con visión por computador los movimientos de los deportistas en busca de información que incorporar a sistemas que sean que convivan con otra serie de datos y que sean capaces con información alternativa, pues por ejemplo relacionadas con las lesiones, pues conocer o descubrir patrones o procedimientos que fomentan o aumentan la probabilidad, por ejemplo, de una lesión. La respuesta es sí. Toda esa información hoy en día y se relaciona
con la pregunta que me has hecho, Gemma, toda esa información a la que cada vez tenemos más acceso es susceptible de ser incorporada a modelos pues, que tienen un objetivo concreto y hacer el modelo pues, más fiable y por lo menos o generar conocimiento sobre variables que antes no podíamos. En este caso, por ejemplo, pues la condición biomecánica de un futbolista, por poner un ejemplo. Y respondiendo a tu pregunta, Gemma, pues la cultura del dato, pues el dato es verdad que el Big Data está en boca de todos. Yo creo que son términos que están, y estoy de acuerdo con algunos compañeros que han mencionado algo parecido, pues muy contaminados. Y es muy complicado diferenciar. Felipe lo ha hecho perfectamente, ¿no? Y se expresa con mucha claridad, pero hacia el usuario o hacia el cliente es muy complicado discriminar desde el punto de vista de la inteligencia artificial que lo que le están ofreciendo por otro lado no tiene poco de inteligencia artificial, ¿no? O tiene poco de machine learning o nada, o no tiene ni nada ni de estadística siquiera, ¿no? Que muchas veces es el problema que nos encontramos, ¿no? El de educar al mercado, ¿no? Entonces, el dato como cultura de empresa, y Fernanda estará de acuerdo conmigo, pues es el punto de partida, de alguna manera, es el agua del estanque, ¿no? Que tenemos que hacer fluir por las esclusas para generar la electricidad, ¿no? Y podemos tener mucha agua en el estanque, pero si no tenemos un mecanismo que sea capaz de hacer pasar ese agua por una esclusa y generar una corriente, pues el agua nos servirá simplemente pues, para bañarnos o para divertirnos en el estanque, pero no nos servirá para generar otro tipo de recursos que nos pueden ser muy útiles, como en este caso en la electricidad. Entonces, pues como el símil del estanque, pues el dato, ya digo, es el punto de partida y a partir de ahí pues nos tenemos que enfocar en varias cosas. Lo primero, la calidad del dato, que también seguro que mis compañeros están de acuerdo conmigo. Y en este aspecto también la inteligencia artificial pues es clave, ¿no? En cómo hacer limpieza de esos datos, dejarlos, como dicen, AI ready, ¿no? Preparados para ser moderados y para trabajar con ellos. Y luego, por otro lado, cómo somos capaces también, mediante inteligencia artificial, de tener acceso cada vez, y por eso he ido con la pregunta del compañero antes, tener acceso cada vez a más información. Es decir, la inteligencia artificial nos permite, por ejemplo, con estos mecanismos de visión por computador, o seguramente los modelos que utiliza Jesús con procesamiento de lenguaje natural, nos permite tener acceso cada vez a más información que es susceptible de ser trabajada y además podemos transportar luego el análisis de toda esa información, como han mencionado también algunos compañeros, desde el ámbito descriptivo, es decir, desde la visualización de esa información, hacia el ámbito pues, predictivo o prescriptivo, ¿no? Mediante la interpretabilidad de los modelos, pues la prescripción también es clave. Y entonces todo esto tiene que estar inferido de forma global dentro de una empresa para que tenga, digamos, una cultura del dato óptima. No vale solo con recoger datos de cualquier manera y con visualizarlos, ¿no? Entonces, educar a esas empresas es una labor ardua hoy en día porque reciben demasiada información y porque hay poco personal formado dentro de las propias empresas. Estoy seguro que Fernando pues, tiene experiencia de tipo parecido a las que podemos tener nosotros, pero es un reto también bonito y es una responsabilidad por parte de las empresas de IA de hacernos entender y de demostrar cuáles son las ventajas que realmente podemos aportar. Y por último, y ya termino, un último apunte sobre el tema del dato en las empresas y que me gustaría escuchar a los compañeros mucho más expertos que yo, es el tema de la asimetría, ¿no? Como el dato, ¿no? Muchas veces es accesible solamente para unos y no para otros, ¿no? Es decir, el usuario de a pie no tiene derecho, no tiene acceso a grandes volúmenes de datos que a grandes corporaciones sí pueden tener acceso. Al ser la inteligencia artificial una
una tecnología que puede, bueno, pues que puede empoderar de forma, pues como ya todos conocéis, a las corporaciones o a quien hace uso de ellas, y tener la inteligencia artificial que alimentarse de datos, pues el hecho de que haya una parte de la sociedad enorme que no tiene acceso a esa información y otra parte de la sociedad corporativa que sí tiene acceso a esa información, lo que parece que nos va a llevar en el futuro es una asimetría y a una desigualdad cada vez mayor. Pero bueno, esto ya, como digo, es una inquietud mía, pero que seguro que mis compañeros saben alumbrar mejor que yo. Eso es muy fácil. Se pueden crear muchas sandbox de datos y a partir de ahí la inteligencia artificial, sin tener que transmitir de unos a otros los datos, se podrían utilizar y poner. Yo creo que puede ser una buena línea de trabajar en más sandbox, no solo la de fintech, sino en otras áreas, y que todos pongan los datos ahí de una manera que luego la inteligencia artificial pueda interpretarlos y no tener por qué compartirlos. Muy bien. Yo quería hacer un comentario a lo que ha dicho Esteban. Por ejemplo, yo creo que los datos que son públicos, porque los pagamos, digamos, con fondos públicos, deberían ser públicos también para su uso. Dentro de, evidentemente, salvando el tema de confidencialidad, ¿no? Pero pongo un ejemplo. El gobierno de Guadalajara, en México, pone a disposición de personas y empresas datos con bastante detalle, salvando la confidencialidad de las personas, del nivel de ingresos de sus empleados públicos y cómo se distribuyen en el territorio. No sirve para saber qué gana fulano o qué gana mengano, pero sí sirve para decir, si yo pongo un negocio de tal tipo en tal sitio, ¿qué público objetivo puedo tener? Porque al fin y al cabo el volumen de sueldos, el porcentaje de sueldos que va a empleados públicos es muy grande frente al total, ¿no? Entonces eso, digamos que te da una idea muy grande del poder adquisitivo que puede tener un barrio, que puede tener una manzana determinada o una calle determinada. El que esa información esté a disposición de los ciudadanos y de las empresas que pueden generar negocio es crucial. Entonces, que los datos que pagamos todos los españoles porque estamos financiando organismos públicos que utilizan esos fondos, deberían estar esos datos que se generan a disposición a su vez de la sociedad, y que la sociedad entonces pueda mejorar aplicaciones pues, como nuestros propios sistemas, los sistemas que nosotros desarrollamos o los que vosotros desarrolláis, ¿no? Y que eso sirva digamos, de beneficio adicional a la propia comunidad. Empresa bueno, privada ahí ya puede ser un poco más distinto, ¿no? En el INE hay muchas cosas interesantísimas que se pueden crawlear y son gratis. Sí, por supuesto que sí. Lo que sería interesante es que no nos cobraran por el BOE y cosas de estas, que para eso podíamos utilizarlo para hacer cosas chulas. Sí, sí. Bueno, pues ahí queda un aviso a navegantes, lo pasaremos. Bueno, lo que venga no sabemos todavía, hay mucha incertidumbre, pero Alicia, tú como mujer práctica, ¿qué impacto tiene la inteligencia artificial ahora en las personas actualmente? Bueno, pues ya se ha mencionado, ¿no? Con respecto al tema laboral, ¿no? Algo sobre el impacto de la inteligencia artificial. Básicamente, pues yo creo que tendrá impacto, va a tener impacto social, ya lo estamos viendo, impacto laboral, del que se ha hablado un poquito, y impacto en la industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el impacto social, pues está habiendo una transformación en las relaciones sociales, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos mirado a un grupo de adolescentes y hay un grupo de 7, 8 adolescentes y es que no se dirigen la palabra, está cada uno con su móvil, esa imagen la hemos visto todo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial pues va a tener impacto social, va a transformar y está transformando las relaciones sociales. También está transformando el ocio. Y también está transformando o va a transformar, digamos, el turismo, ¿no? Porque va a haber, digamos, unas ofertas a medida para cada persona, ¿no? Se va a crear a lo mejor el concepto de hostelería 4.0. Entonces, todo eso va a tener un impacto social y después también va a tener un impacto social, como por ejemplo en el cuidado de los mayores. O sea, va a tener también impacto social, digamos, positivo. O sea,
casi todo lo que se escucha en inteligencia artificial de forma mediática, ¿no? Parece alarmante, pero también va a tener muchos beneficios, ¿no? y impacto social positivo, como en el cuidado de los mayores o, por ejemplo, en la diversidad funcional, para ayudar a esas personas a, digamos, sus limitaciones, a superar sus limitaciones, ¿no? Entonces, va a tener bastante impacto en ese aspecto. Y luego, con respecto a la industria, yo creo que las palabras clave podrían ser la automatización y la globalización. Por ejemplo, ¿no? En la globalización estamos viendo el gran impacto que tiene hoy día el comercio electrónico globalizado. Y con respecto a la automatización, aunque sí es verdad que ya ha dicho Jesús, creo que nombró, que bueno, algunos empleos desaparecerán, eso es inevitable, lo mismo que ya no vemos trabajadores en el campo cogiendo algodón, ¿no? Eso es inevitable, pero también van a aparecer muchos nuevos, porque va a haber tareas que van a estar automatizadas, pero ¿quién piensa esa automatización? ¿Quién automatiza esa automatización? Eso van a ser empleos que van a crearse, ¿no? Antes no existía la profesión de lingüista, pues ahora existe la profesión de lingüista. Entonces, bueno, va a haber una transformación del mercado laboral, donde será muy importante lo que dije antes, la formación en este tipo de perfiles. Y bueno, yo creo que básicamente ese puede ser un resumen a grosso modo, ¿no? De cómo va a impactar en la vida de las personas. Gracias, Alicia. También entendemos que el mundo sanitario será uno de los también mayores beneficiados, ¿no?, de esta inteligencia artificial. Hemos hablado, Jesús, antes del procesamiento del lenguaje natural, de ese campo de interacción entre los humanos y las máquinas. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué es importante? ¿Tienen que ver con qué tecnologías se mueven en inglés? Cuéntanos un poco sobre esto. Culturízanos. Bueno, en el procesamiento del lenguaje natural, lo que pretende es capturar la información que, por ejemplo, tenemos en un texto escrito. La información pueden ser datos, pero los datos están relacionados y alguien los ha relacionado o a propósito o no. Es decir, el conjunto de las cosas que podemos encontrar en un texto, porque generar texto es otra cosa, es más sencillo. Si yo tengo datos, yo puedo generar con relativa facilidad un texto que me los cuente. Lo más difícil es que yo tome un texto determinado y yo pueda extraer la información útil de él. Eso es ese mecanismo del ser humano, que es la comprensión, la capacidad de comprender lo que se dice, no es nada trivial. Ni siquiera se conoce a nivel cognitivo exactamente qué hace un ser humano para entender lo que se le dice o lo que le dice una persona cuando lo comprende. ¿Qué hacemos nosotros cuando hablamos mal y alguien no nos entiende? Es porque hemos construido posiblemente mal las cosas. Bien, a nivel de todas las cosas que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje natural, hay que decir una cosa: las técnicas dependen mucho del idioma. Por eso yo incluso a veces cuando hablo con alumnos míos me dicen, hombre, pero eso ya está hecho, y yo siempre les matizo, cuidado, eso está hecho para el inglés. El inglés tiene hecho casi todo, es un idioma además mucho más estructurado que, por ejemplo, el español, ¿no? Y en ese sentido el español yo lo llamo un idioma computacionalmente abandonado. Cuando se promociona el español, pues nos dicen que leamos a Cervantes, lo cual me parece muy bien, pero la lengua es nuestro vehículo de comunicación y no hay que olvidar una cosa: en las empresas cada vez se usa menos papel, pero cada vez hay más documentos. Ahora ya no se tiene tanto cuidado en producir 7 versiones de un documento. Antiguamente, cuando había que escribirlos en papel, hacer una siguiente versión era un trabajo de chinos, porque había que volverlo a escribir. Había que utilizar las máquinas de escribir para producir una segunda versión. No se hacían segundas versiones si era posible, porque era mucho trabajo de mecanografiado, etcétera, ¿no? Entonces ahora se produce mucha más documentación que antes, ¿no? Luego, configurar los documentos que se manejan en las empresas y ver hasta qué punto tienen información útil, cómo se captura esa información, bueno, tampoco es nada trivial. Supongamos que queremos estructurar
las escrituras de propiedad, por ejemplo, que manejan los notarios y que manejan las empresas. Eso es un infierno, porque no hay un modelo común, estandarizado, que permitiese generarlas incluso automáticamente. Y a la hora de la verdad hay que tomar esos documentos, extraer los datos, que a saber dónde están, porque cuando a uno le dicen quiero el dato del comprador de una finca, bueno, pues es que no está puesto comprador 2 puntos y aquí viene un nombre. Es que está por ahí, en alguna parte, en alguna de las cláusulas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo diría ahí, por resumir, quitando los temas de voz, que también es la capacidad de interpretar la voz, pero al fin y al cabo los sistemas de voz por debajo manejan texto. Entonces, por eso me centro un poco en el texto, ¿no? ¿Cómo se hace una pregunta? ¿Cómo se hace una pregunta comprensible? ¿Cómo podemos buscar información de una manera certera? Cada vez que hemos buscado algo en uno de los buscadores abiertos, tipo Google, por ejemplo, ¿cuántos documentos nos hemos tenido que leer para dar con alguno que se parece a lo que estamos buscando? Etcétera, etcétera. Es decir, se busca pues, por palabras clave, por palabras más frecuentes, por lo que sea. Aún así, el conjunto de técnicas sigue siendo muy dificultoso. Es decir, el simple hecho de que uno, por ejemplo, con el ejemplo que he puesto antes de una escritura, ¿no? Uno coge la escritura y dice, búscame, a un ser humano, búscame dónde está el comprador de una finca, ¿no? Bueno, pasarle eso a una máquina puede ser muy, muy laborioso. ¿Por qué? Pues porque el ser humano tiene unas capacidades de búsqueda, de localización y de identificación, que eso díselo a una máquina, no es trivial, ¿no? Entonces, bueno, el PLN se mueve un poco en esto. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando yo empezaba en estas cosas, yo recuerdo que se me decía que la inteligencia artificial tenía tres grandes patas de aplicación. Una era la robótica, otra eran los sistemas basados en el conocimiento y otra era lo que se llamó también en tiempos, esto lo digo por Felipe, los sistemas no algorítmicos. Se decía que la inteligencia artificial era la informática no algorítmica. Entonces se hacían los sistemas basados en el conocimiento, basados en reglas que reproducían el contexto, etcétera, etcétera, y el procesamiento del lenguaje natural. Por las enormes dependencias que tiene el procesamiento del lenguaje natural del idioma, en conjunto, el menos avanzado de las cosas de inteligencia artificial que yo he visto es ese, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Y luego una de las cosas, por ejemplo, ¿qué podemos hacer hoy? Los que trabajamos en estas cosas hace años, ¿qué podemos hacer hoy que no podíamos hacer hace 20 años? Eso sería una pregunta. Si ya trabajábamos en estas cosas, ¿qué se puede hacer hoy? Hoy lo que tenemos no son grandes cambios en los modelos de inteligencia artificial para diferentes aplicaciones. Lo que ha cambiado radicalmente es la capacidad de cómputo. Somos capaces de procesar ingentes cantidades de datos, muchísimas más, millones de veces más que hace 20 o 30 años. Y eso, claro, eso hace que modelos que entonces no se podían aplicar, porque no tenía sentido, porque no había capacidad de cómputo, esos modelos se pueden aplicar ahora. Yo en eso recuerdo mucho una cosa de cuando yo era estudiante, ¿no? Yo estudiaba las ecuaciones que llevaban un satélite a la Luna. Eso en mi carrera inicial, ¿no? Esas ecuaciones estaban trazadas desde finales del siglo XIX. ¿Cuándo se pudo ir a la Luna? Cuando los computadores de entonces pudieron procesar los datos que permitían hacer el seguimiento de un satélite. Un poco está pasando ahora con la inteligencia artificial. Ahora hay modelos de hace 20 o más años que sí se pueden procesar, que pueden procesar cantidades ingentes de datos que antes no se podía ni de lejos. Y ese es para mí el gran cambio de lo que está viniendo, que no tiene que ver de manera directa con la inteligencia artificial. Yo a nivel de modelos, si soy sincero, grandes modelos diferentes no veo. No veo en relación a hace 20 o 30 años. Lo que sí veo es que ahora sí podemos procesar muchas cantidades de datos que antes no podíamos porque las computadoras no daban de sí. No sé si he contestado. Sí, Jesús. Yo sé que vosotros me decíais que el castellano, que el español está un poco demonizado a nivel computacional.
¿Qué soluciones tenéis desde vuestra empresa de Dale Software para las empresas que necesitan estos sistemas que funcionen en nuestra lengua? ¿Alguna solución concreta? Bueno, nosotros nuestro valor añadido como empresa que trabaja en PLN es que trabajamos con el español, principalmente. Venimos de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas donde estábamos a cargo para el multilingüismo en Internet y estábamos a cargo del español. Y entonces nuestra empresa salió para proveer de soluciones de procesamiento de lenguaje natural para la lengua española. Pues te puedes imaginar lo que tenemos, gigantescos diccionarios etiquetados, cientos de reglas para extraer datos de documentos, cientos o miles, depende de la aplicación, etcétera, etcétera, destinadas específicamente a la lengua española. ¿Valen nuestros modelos para el italiano, por ejemplo? Pues a medias, porque estamos trabajando con un equipo de Italia también, hay que volver a hacer. Es decir, la lengua es muy determinante en procesamiento del lenguaje natural. Voy a lanzar dos preguntas así a todos, a toda la mesa, para luego un poco seguir. Hay muchas preguntas del público que trataremos de contestar. Sin duda, retos, porque parece que esto se consolidará, que seguirá presente en nuestras vidas, pero ¿cuáles creéis que son los retos actuales de la inteligencia artificial y, como queremos España, qué tiene que hacer España para no desengancharse un poco de este tren? Contestad los que queráis, Esteban, Felipe, Alicia, Daniel, quien queráis, rápidamente. A ver, yo por lanzar, digamos, a toda la mesa retos, ¿no? Yo creo que hay algunos grandes retos que ya han salido en la mesa y me atrevería a resumirlo, ¿no? O el reto de la privacidad. Yo creo que eso ahora mismo es un reto. También diría el reto de una inteligencia artificial justa, y ya hemos hablado ahí con respecto a los sesgos de género, racistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que también ahora mismo es un gran reto pues que la inteligencia artificial que empieza a generarse sea justa. Otro gran reto pienso que es que también ha salido la explicabilidad e interpretabilidad. Es importante que seamos capaces de explicar pues el resultado de una red neuronal, por ejemplo, que ahora mismo no es explicable. Y al menos si el algoritmo es imposible de explicar, por lo menos interpretar, que es un concepto un poco más débil, ¿no? Y ya luego el último reto que lanzaría, que ese no ha salido en la mesa y creo que también es importante y se están dando ahora mismo pasos en esa línea, es un poco la estandarización de la calidad, digamos, software de los productos que se desarrollan de inteligencia artificial, porque hoy en día cualquier producto software tiene que pasar unos testing y unas pruebas para que tenga una mínima calidad, y en la inteligencia artificial todo eso está todavía por desarrollar. Entonces creo que también es un reto a nivel de software eso que comento. No sé si mis compañeros quieren comentar lo que acabo de lanzar. No, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que además hay un reto económico, y es que, como veis en esta sesión, en España hay mucho talento y mucho software propio y hecho aquí después de mucho tiempo y esfuerzo, ¿verdad, Jesús? Y otros compañeros. Y entonces, claro, que todos estos puñados de millones que se va a invertir en España, pues que no se dé a empresas extranjeras, sino que hay mucho talento en España que necesita el poder desarrollarlo y crecer, ¿no? Entonces, claro, si ahora andamos para redes neuronales hechas en Amazon o en Google, pues vamos a ir muy mal, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que el reto con lo que dice Alicia es complementarlo con dinero, que a mí me hace mucha gracia eso de que la campaña esta de invertir el 2% de I+D del PIB, si con el 2%, o sea, que estamos en el 1,3 y nos gana Grecia, lo que tendremos que subir es al 3 o al 4%. Porque claro, es que está demostrado que Corea del Sur, que invierte el 4,2 creo, pues que tiene mejores resultados. Entonces, claro, esto no es una cosa de 2 días, invertir el 2% del PIB nacional en eso y invertirlo en productos extranjeros, pues ese para mí es peor ese reto que los demás. Los técnicos son casi irresolvibles.
Yo creo que precisamente ahora tenemos una oportunidad de oro. Muchas empresas y muchas organizaciones y el público en general se ha dado cuenta en los últimos meses de la importancia que tiene la tecnología para poder seguir llevando la vida adelante ante circunstancias tan adversas como las que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que ahora sería el momento adecuado para que, en vez de seguir pensando que también es importante en cuanto a cómo mejorar la robotización y cómo mejorar la automatización de los procesos y demás, hay un factor que estamos dejando de lado y que tiene un impacto enorme en la sociedad y es los procesos administrativos, tanto de las empresas como de las administraciones públicas. Nosotros, de hecho, hemos tenido que pivotar de algún modo por necesidades de nuestros clientes y hemos creado una versión distinta de nuestro motor de inteligencia para precisamente mejorar los procesos administrativos, ¿no? Porque, ¿por qué? Lo que tendríamos que preguntarnos todos, empresas y administraciones públicas, es ¿por qué existe ese procedimiento administrativo? ¿Cuál es su objetivo último? ¿Y cómo podemos mejorar el proceso utilizando las herramientas que tenemos ahora mismo y utilizando la inteligencia artificial? Porque eso puede dar a todos los ciudadanos en general y también al trasiego entre empresa y empresa una mayor predecibilidad de qué es lo que vamos a hacer, una mayor seguridad jurídica también. Estamos todos hartos de ver sentencias o decisiones administrativas o judiciales que llegan años tarde y que eso les resta la eficacia y la justicia que realmente tenían al principio, ¿no? O que intentaban conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos ahora mismo ese momento oportuno para repensarnos desde cero, sin ninguna idea preconcebida. ¿Por qué hacemos esto? Y si lo que queremos servir es al final este objetivo último, ¿cómo puede ayudarnos la tecnología para redefinir por completo desde cero ese proceso? Como vamos de tiempo ya un poquito regular y quiero luego también que Daniel cierre, le voy a dar la palabra a David porque hablábamos de esos 600 millones de inversión del Estado, pero ¿cómo aumentar el retorno de las empresas que invierten y que se deciden a invertir en este tipo de tecnología? Bueno, muchas gracias, Gemma. Lo primero, pues os quiero agradecer a todos los que estáis participando. Yo estoy muy atento, escuchándoos. Y también a Madrid Network y especialmente a ti, Gemma y Esmeralda, y a Spanish Startup, a Agus y a Carlos García, ¿ok? Eso es lo primero que quería decir, porque nos habéis ayudado a montar el evento. Yo quiero meter un poco la derivada del retorno a la inversión financiero-fiscal, ¿vale? Estoy escuchando muy atentamente. Y cojo conceptos que he oído tanto de Fernando como de Felipe, ¿no? Felipe, pues la famosa inversión en el I+D respecto al PIB, que efectivamente estamos a la cola de Europa, ¿vale? Y Fernando ha hablado de seguridad jurídica, ¿vale? A mí me gustaría hablar de un incentivo fiscal que seguramente conozcáis como Patent Box, ¿vale? Conocido, que a mí me gusta llamar IP Box porque responde a las siglas de Intellectual Property Box, y es un incentivo muy interesante y muy vinculado con la inteligencia artificial y con todas las tecnologías disruptivas. ¿Por qué? Porque desde 2018 se incluye el software avanzado. Es decir, cualquier desarrollo de software avanzado, y la inteligencia artificial es uno de ellos, el machine learning es uno de ellos, hemos hablado de algoritmos, hemos hablado de modelos predictivos, relacionado con tema de predecir lesiones, etcétera. Todo eso es susceptible de aplicar este incentivo fiscal y eso da ese retorno a la inversión, ¿vale? Que es una reducción de la base imponible del 60%, ¿vale? Entonces, simplemente quería lanzar este mensaje porque vamos a organizar una serie de eventos de tecnologías disruptivas que luego Gemma, me imagino que al final os comentará el que ya tenemos el 14 de enero, que os adelanto que es de blockchain, pero que Gemma comentará más en detalle, que también está vinculado con este incentivo. Y uniendo al comentario que ha dicho Fernando de seguridad jurídica, me gustaría destacar que es un incentivo que implementa la OCDE en todos los países miembros. Esto aporta seguridad jurídica porque no depende de derogaciones parciales, totales, limitaciones del gobierno nacional de turno, y obviamente no voy a hablar de temas políticos, pero no depende de un gobierno nacional de cada país, sino que lo implementa la OCDE en los países miembros. Y ya está operativo pues, en Bélgica, en Luxemburgo, en Reino Unido, en Italia, en Polonia, y en España es el incentivo más intensivo y es un 60% de reducción. Entonces, a las empresas como vosotros que invertís en inteligencia artificial, por supuesto, pero cualquier desarrollo en inteligencia artificial o software avanzado, pues os animo a que lo investiguéis porque os ayudará a reinvertir, ¿no? en esta inteligencia artificial. Y no estamos hablando de una ayuda o una subvención que tienes que optar como Horizonte 2020, como el CEDETI, sino que es un derecho. Que si cumple los requisitos, si tiene un software avanzado y la inteligencia artificial lo es, lo puedes aplicar. Y es totalmente compatible con ayudas o deducciones fiscales, ¿no? Y luego, dando un mensaje que ha dicho Felipe, se han hecho muchos estudios del retorno a la inversión de por euro que se aplica un incentivo fiscal, qué retorno tiene, ¿no? A nivel de la inversión, ¿no? Y se han hecho estudios contrastados de que cada euro que tienes de retorno fiscal de I+D se puede reinvertir en 1,5 €, ¿no? Con lo cual, pensar
En este incentivo que estoy comentando, que es un 60% de la reducción de la base imponible sobre este desarrollo de software, ¿vale? Pues todo lo que se podría hacer para reinvertir y para seguir apostando por esta inteligencia, ¿no? Entonces, en este sentido, el mensaje es que todas estas tecnologías disruptivas tienen un incentivo fiscal muy, muy potente que ya se está aprovechando en países de nuestro entorno y, por ejemplo, en Bélgica el ahorro fiscal es un 85% y en Francia es un 70%. Aquí es un 60%, es totalmente compatible a ayudas, deducciones que podéis estar aplicando. ¿Ok? Pues interesante aportación sin duda en esta mesa, David. Y ahora vamos a hacer ese broche, antes de las preguntas, ese broche de oro, Accenture. ¿Quién no conoce Accenture? Bueno, pues Daniel Hidalgo nos hablará una presentación sobre sistemas de inteligencia a escala. Así que, Daniel, es tu turno. Bueno, pues antes de nada, daros las gracias, ¿no? por invitarnos. Y la verdad es que estoy muy contento de poder hacer esta sesión de cierre porque creo que los compañeros que han estado hablando antes han demostrado un conocimiento sobre la realidad, ¿no? De la inteligencia artificial, más allá de esa etiqueta de que todo el mundo habla, ¿no? Del Big Data y de la inteligencia artificial, esa realidad, esa gestión de expectativas, ese propósito, ¿no? Que tiene que tener la inteligencia artificial. Y sobre eso, sobre ese propósito, ¿no? Me gustaría arrancar. A principios de año salió un artículo en The Economist que seguramente pues muchos de vosotros habéis visto, que decía que uno de los factores, o analizando la inteligencia artificial, detectaba que le faltaba un propósito, ¿no? Bueno, pues parece que fue una anticipación de lo que iba a suceder en los meses venideros. Ha llegado la pandemia, ha llegado este contexto que el COVID, por desgracia, nos ha situado y nos ha dado de un propósito real para realizar esa transformación de la que hablábamos, que hablaban nuestros compañeros, ¿no? Previamente, nos ha obligado a salir del laboratorio en muchos casos para llevar esos sistemas inteligentes a escala, ¿no? Pero la realidad es que para llevar esos sistemas inteligentes a escala tenemos que bueno, pues superar una serie de retos. Y yo creo que algunos de ellos pues ya han salido ya se han puesto sobre la mesa, ¿no? Previamente, como decía. La verdad es que creo que los mensajes, ¿no? Están muy alineados entre todos los ponentes y lo que íbamos hablando, ¿no? Previamente. ¿Cuáles son esos retos? Bueno, pues fundamentalmente, aunque hay alguno más, los articularíamos en tres, ¿no? Por un lado es el Journey to Cloud, ese viaje a la nube. Hay cierta reticencia, y no voy a entrar en el detalle de si justificada o no, sobre todo por determinadas organizaciones, de viajar a la nube, ¿no? Bueno, lo que hemos visto es que en estos tiempos de pandemia, y luego lo aterrizaremos con algún ejemplo, la necesidad de inmediatez, de reaccionar, de procesar en tiempo real y de estar disponible al día siguiente, pues en unos sistemas que no sean a través de ese mundo cloud, ¿no? Pues son más costosos o son más difíciles de ser realizados, ¿no? Por otro lado, es la operativización o industrialización de la inteligencia artificial. Y siempre bajo un, vamos a llamar un aviso, ¿no? Vamos a decir un aviso de los mensajes que se trasladaban anteriormente. La inteligencia artificial no es una bola de cristal. La inteligencia artificial no es un algoritmo que una máquina saca automáticamente y ya está a funcionar. Requiere de entrenamiento, requiere de contextualización, requiere de dotar de conocimiento. Y cuando hablamos de industrialización, pues estamos refiriéndonos a esa fase 2 de ese entrenamiento, ¿no? Cómo luego somos capaces de mantener, cómo somos capaces de pasar a producción estos modelos predictivos de Machine Learning, de Deep Learning, cómo de alguna manera somos capaces de industrializar todo ese proceso para ser más ágiles a la hora de llevar esos sistemas inteligentes a escala. Y luego, yo creo que es que no puede ser más evidente por lo que se ha comentado anteriormente, lo que denominamos una inteligencia artificial responsable. Y es un término muy amplio y la verdad que no me quiero extender mucho porque ya se ha ido mencionando. Hablamos desde el entendimiento de los datos, evitar ese sesgo que el propio dato tiene, como decía antes Felipe, como Alicia anticipaba antes, esa trazabilidad de
qué se está haciendo con mis datos y qué está haciendo el algoritmo, la interpretabilidad, qué uso se le está dando, si tiene un sesgo, entender por qué, si viene a partir del propio dato o viene a partir del propio entrenamiento. Y realmente es uno de esos retos que tenemos sobre la mesa y que tenemos que, bueno, hacer frente para poder realmente llevar, ¿no? sé si denominarlo esa nueva oleada, pero llevar la inteligencia artificial a otro contexto. Y aquí, bueno, pues enlazando un poco con esa presentación que hacías, Gemma, al principio, yo soy el responsable dentro de Accenture de la parte de sanidad y sector público dentro del equipo Applied Intelligence, que es el equipo de inteligencia artificial y datos. Y como no podía ser de otra manera, me gustaría recuperar ciertas experiencias, vamos a llamarlas así, en las que el sector público, y esto engancha muy bien con lo que comentaba antes Fernando, cómo ha tenido que hacer frente a este reto de contexto de pandemia, de aprovechar esa inteligencia artificial para que, llevando esos procesos a escala, pudiéndolos poner de una manera ágil en producción y dar realmente respuesta a, bueno, a las necesidades, ¿no? de la sociedad. No me quiero extender mucho, insisto, porque yo creo que ya está todo hablado, pero por ejemplo, ¿quién no ha tenido cerca una situación de expediente de regulación de empleo temporal? En el que aquí sabemos que hay una parte que reside en las consejerías de las diferentes autonomías, otra parte que está en el Servicio Público de Empleo Estatal. Bueno, pues la capacidad de las autonomías, en este caso, en un caso concreto, como ha sido la de la Comunidad de Madrid, para poder hacer frente a un problema en el que de pasar de unos pocos expedientes semanalmente pasaron a tener 30.000 solicitudes en una semana, ingestar toda esa información, procesarla en términos cognitivos, entender qué es lo que se está solicitando y de alguna manera en un contexto en el que una cola no es una opción porque hay 5 días de silencio administrativo, pues realmente es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial en un entorno acotado, de nuevo, es decir, no en sentido amplio, en un entorno en el que se conoce ese propósito y el para qué, pues nos ayuda a tener, pues dar una mayor respuesta a la sociedad, ¿no? Y de mejor manera. Otro ejemplo que os queríamos compartir es, disculpadme, es el de lucha contra el fraude, ¿no? Y podemos utilizar el ejemplo anterior, cómo tenemos una capacidad, por un lado, de inspección laboral reducida o muy acotada, y cómo pues se están produciendo unos fenómenos asociados, por ejemplo, a los ERTE de fraude, que directamente meten la mano en la hucha de la seguridad social, en la hucha de todos nosotros, ¿no? Bueno, pues aquí la inteligencia artificial, a través de modelos de Machine Learning, es capaz de procesar esa información de 20 millones de trabajadores, de 3 millones de empresas, y procesar esta información de manera eficiente para que seamos capaces de priorizar y de ayudar a partir del conocimiento, como también comentaba antes Felipe, es decir, yo no cojo el dato, lo transformo, sino que le doy ese conocimiento para que al fin y al cabo el inspector pueda realizar esa actuación inspectora de una manera más precisa. Vinculado al caso que compartía nuestro compañero Jesús de Dail, ¿no? Muy relacionado con la explotación de la oralidad y también del lenguaje no estructurado. Al fin y al cabo, la explotación de esas, por ejemplo, en este caso, de esas vistas orales, no deja de ser un proceso primero en el que tenemos que ser capaces de transcribir para luego aplicar nuestras técnicas o las técnicas de procesamiento del lenguaje natural. ¿Os podéis hacer una idea ahora mismo del contexto actual con los confinamientos que ha habido, del colapso del sistema judicial? Es por tanto que esa interpretación de ese expediente judicial electrónico, de proporcionar al magistrado de información relevante para agilizar todo ese procesamiento. Ojo, no estamos hablando de tomar decisiones del magistrado, estamos hablando de dar soporte para que se puedan tomar esas decisiones de manera ágil e eficiente. Pues aquí el lenguaje natural tiene pues un impacto tremendo, ¿no? Esas técnicas. Y ya en penúltimo lugar, sí que es cierto que ha salido la casuística de las plataformas de datos. Y yo creo que otro de los
de las conclusiones, o mejor dicho, de las reflexiones que han surgido a través de la pandemia es la necesidad de tener datos, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos de cómo en una determinada geografía de 5 millones de habitantes, cómo estamos trabajando en el desarrollo de una plataforma de datos que proporcione un ecosistema a los investigadores. Lo linkamos con esos mensajes que hemos trasladado antes de abrir los datos, abrir la información para ser consumida por comunidades de investigadores, y que de esta manera, con trazabilidad de la información, con seguridad de la información, con el consentimiento de los pacientes de que este dato para qué está siendo utilizado y con qué fin, ¿no? Pues al fin y al cabo las plataformas nos tienen que ayudar a montar estos ecosistemas que nos permitan explotar la información. Y ya ir cerrando, como decía, muy similar al contexto de fraude, la situación de demandantes de empleo, en este caso de larga duración, donde las consejerías de empleo tienen que tomar decisiones sobre qué servicio ofrecer a cada una de las personas que está como demandante de empleo antes de que esté en una situación de larga duración. Pues aquí los algoritmos de Machine Learning nos han ayudado a tomar esas decisiones. Y ya por último, para cerrar, el ingreso mínimo vital. Otro ejemplo en el que la seguridad social se tuvo que poner las pilas en el sentido de dar una respuesta ágil ante una necesidad de la sociedad de un día para otro. Aquí es uno de los mayores ejemplos de cómo el Journey to Cloud nos ha ayudado a dar respuesta para construir y poner en marcha este simulador, en el que solo en el mes de junio 250.000 personas recibieron ese ingreso mínimo vital, y al final es de lo que esto se trata, ¿no? Tenemos unos retos. La inteligencia artificial, me encanta el mensaje, creo que lo lanzaba antes Jesús, está en un momento de disrupción, en el sentido de los algoritmos ya estaban. Ahora tenemos capacidades nuevas que antes no teníamos. Tenemos un mayor volumen de información. Tenemos que acompañar, y por lo que me toca fundamentalmente esa administración, es uno de los retos para que seamos capaces de liderar esta nueva ola y que podamos vivir y gestionar y de ofrecer unos servicios mejores a la población. Así que por mi parte es todo y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Creo que estás en mute, Gema. Vale, muchas gracias, es que estaba mirando las preguntas. Gracias porque un brillante cierre. Hay preguntas que contestaremos después porque ya se nos ha ido un poquito el tiempo. Tenemos a, Jesús de Mora, que ya le contestamos, Francisco Cabrera, también está José Luis Cordeiro, tenemos con el test Alan Turing. Buenos días, José Luis, y muchas gracias también por estar ahí, con una presentación también que nos ha puesto ahí de un libro. Bueno, sin duda es un tema, la inteligencia artificial, tan inmenso que podríamos emplear toda la mañana y toda la tarde, pero ya vamos a ir finalizando. Gracias a todos. Como decía David, seguimos con esta sesión de este ciclo de nuevas tecnologías el 14 de enero. Apuntaros ya la fecha, blockchain. Contaremos con Monse, que es la CEO de Alasia, Óscar Domínguez, que es fundador de Territorio Bitcoin, Salvador Molina, el presidente del clúster FinTech de Madrid, y Felipe, que estará también otra vez con nosotros. Así que, bueno, pues reservaros la fecha del día 14. No sé si de forma muy rápida os doy la palabra una por una para que cerréis con una frase, un poco de resumen de hoy y que nos llevemos un poco ahí en nuestra mente, independientemente de todo lo que os habéis dicho esta mañana, muy interesante. Y gracias a todos los que habéis estado ahí, porque sin duda sois un poco los que dais fuerza y dais valor a este tipo de encuentros. Así que vamos a empezar, así hacéis la ronda final. Acaba David. Empezamos. Jesús, tu frase rápida del día. Mi frase rápida, pues que aunque estamos en la cuarta oleada, espero que haya una quinta, pero continuación de la cuarta, que no haya épocas de estas de oscuridad como hemos vivido en ocasiones anteriores, ¿no? Se promete mucho y esperemos poder cumplir una buena parte de lo que estamos hablando, ¿no? Fernando. Muchas gracias. Pues yo diría que tenemos una oportunidad de oro
y aprovechémosla y dejemos que la inteligencia artificial nos ayude a hacer cosas muy concretas, muy pragmáticas para mejorar nuestra vida. Alicia. El sonido. En la línea de Fernando, a la inteligencia artificial no hay que tenerle miedo, simplemente hay que aprovechar la inteligencia artificial con un objetivo muy claro, pues mejorar la economía de nuestro país, ¿no? Y de nuestras empresas y de todo nuestro tejido productivo y sobre todo mejorar la vida de las personas, es lo que yo diría. Esteban. Gracias, Gemma. Bueno, tenemos que adaptarnos a la velocidad de esta tecnología. Por tanto, demandamos para la sociedad formación, sobre todo, y decir que nosotros como compañías tenemos una gran responsabilidad en esta formación y también en el uso, o el buen uso o el mal uso que se hace de esta tecnología. Por tanto, apostar también, que nos ha mencionado, por la sostenibilidad y por la inversión de impacto. Felipe, miedo me da lo de una frase para ti. Bien, la frase. Pues que algún día todas las inteligencias artificiales serán colectivas. Muchas gracias. Te tenemos el día 14 de enero, no os lo perdáis. Daniel. Será un placer. Por mi parte sería aprovechar la diversidad para hacer evolucionar la inteligencia artificial de una manera trazable y segura. Pues cierra David, quiero dar de aquí también un abrazo cariñoso a Remy. Remy, que está detrás de todo esto de Moneyok y que ha sido una de las mayores artífices de esta jornada. Así que, David, con tus palabras cerramos esta primera sesión de este ciclo de tecnologías. Bueno, pues muchas gracias. Es verdad, especial mención a Remy, que es un poco el alma de toda esta sesión, junto a Gemma y Esmeralda. Yo el mensaje en una línea sería, pues con todo lo interesante que hemos hablado de la inteligencia artificial, que sepáis que existe un incentivo que es un derecho que ayuda a tener retorno a la inversión, que es el IP Box Patent Box, y es totalmente complementario con cualquier incentivo o ayuda que estéis implementando. Así que os animo a cualquier empresa que invirtáis en software avanzado, y la inteligencia artificial es uno de ellos, que analicéis este incentivo, porque podéis tener un ahorro fiscal muy, muy, muy potente. Y por terminar, el evento que tenemos el 14 de enero, ¿no? de blockchain, pues comentar que estará con nosotros Monse Guardia, CEO de Alastria, Felipe otra vez, ¿no? que nos volverá a acompañar, Salvador Molina, presidente del Foro Ecofin y del Clúster Madrid Capital FinTech, Óscar Domínguez, del territorio Bitcoin, Jerónimo Mora, profesor titular de la Universidad de Alicante, y también socio fundador de Nusa Intelligent, compañero de Fernando, y por terminar, Fernando Latorre, CEO de Conéctate Soluciones. Entonces, que disfrutéis todos las Navidades, ¿no? Como buenamente podamos, y que estaremos de vuelta aquí dando guerra el 14 de enero y espero que muy pronto pueda ser presencial. Así que muchas gracias a todos. Seguro que sí, pues felices fiestas a todos y nos volvemos a ver, y de aquí al infinito con la inteligencia artificial. Buen día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós.